La necesidad de evaluación es transversal a las organizaciones. Consideremos los subsistemas principales del modelo ATOGA de apoyo a las organizaciones. Esta dispositiva nos muestra la arquitectura de la organización. Instituciones y personas, en ciertos contextos llamados de agentes, productos y recursos materiales, objetos, procesos y contratos, que reflejan las actividades y eventos del negocio. En todos estos subsistemas hay necesidades de evaluación y disponemos de módulos para apoyarlos. El módulo M450, Evaluación de Desempeño, es parte del subsistema de instituciones y personas y centra-se en la evaluación de los empleados, es decir, el evaluado es una persona de la organización. Aún con relación a este subsistema de instituciones y personas, hay otro módulo, el M535, Evaluación de y por terceros, que se centra en evaluaciones de terceros con quienes las organizaciones se relacionan, por ejemplo, clientes y proveedores, en evaluaciones que los terceros hacen de nuestra organización, por ejemplo, como nuestros clientes y proveedores nos evalúan. También hay un módulo para la evaluación de productos y recursos, así como otro módulo para la evaluación de procesos y contratos. Es importante destacar que la cuestión de la evaluación es fundamental para los sistemas de gestión de calidad. Las certificaciones de calidad requieren la correcta implementación de sistemas de evaluación. Para ello, nuestros módulos son decisivos. Pero centrémonos en este módulo. La evaluación de desempeño es una actividad crítica en la que gestión de recursos humanos y busca principalmente medir el desempeño individual y de equipo, identificar y aplicar el potencial de los empleados. En particular, identificar los puntos fuertes y los puntos flacos o débiles, las necesidades de mejora y las de formación, establecer una base para los incentivos, fortalecer la autoridad y ajustes de las remuneraciones. La evaluación de desempeño debe estar integrada con los objetivos de la organización. Sucintamente, el módulo Evaluación de Desempeño trata de la definición de los procesos de evaluación previstos para la organización en sus subprocesos y cuestionarios, en una base de evaluados y evaluadores, en la relación de ellos con procesos, subprocesos y cuestionarios, en el registro de las respuestas a los ítems de los cuestionarios, en los cálculos y en la explotación de la base de información así constituida. Veamos ahora el menú base de este módulo de manera también sucinta. Este es el menú base de la evaluación del desempeño. Las evaluaciones se organizan en procesos, que se dividen en subprocesos. A cada subproceso están asociadas evaluaciones tipo, es decir, cuestionarios. Cada organización puede crear los cuestionarios de acuerdo a sus necesidades, y tales cuestionarios pueden ser organizados por categoría profesional, departamento, etc. Las evaluaciones se realizan en la tabla de las evaluaciones, donde se queda la nota final del cuestionario. Podemos dar un salto a los ítems de evaluación y ver las notas asignadas ítem a ítem a cada empleado. Hay un conjunto de indicadores sobre la evaluación de desempeño. Hay, por ejemplo, el análisis de las cuotas, las notas por unidad organizativa, objetivos, etc. El evaluador puede identificar los puntos fuertes y flacos de cada empleado, y también grabar las necesidades de formación que serán atendidas posteriormente por las áreas pertinentes. Cuando el proceso de evaluación está terminado, se coloca la respectiva evaluación en el registro del empleado. Veamos con más detalle la definición de procesos, subprocesos y cuestionarios. Tenga en cuenta que estos conceptos son comunes a todos los nuestros módulos de evaluación ya citados.
Lo que difiere es lo que estos conceptos consolidan. En este módulo, procesos y subprocesos consolidan esencialmente evaluaciones de grupos de personas de las organizaciones. Por ejemplo, las evaluaciones anuales de grupos, gerencias, plantillas y personal. O grupos, departamento A, departamento B, etc. O aún cualquier otro grupo que desee. Los cuestionarios fundamentan grupos de elementos o ítems a ser evaluados. Elementos que van desde objetivos a elementos de comportamiento para la atribución de notas y o elementos simplesmente informativos, por ejemplo, de opción múltiple. Echemos un vistazo a la definición de procesos, subprocesos y cuestionarios. Vamos a empezar por analisar los procesos de evaluación. Entramos em uma pantalla de critérios e elegimos um processo de evaluação para que podamos ver a informação que se deve insertar. Vamos agora a consultar um registro. Temos um tipo, generalmente PAD, Processo de Evaluação do Desempenho, um código de identificação do processo, ano e sequência, uma designação, un responsable del proceso, si aplicable, la escala de evaluación, las fechas inicial y final del proceso. Siempre se puede añadir una descripción adicional y observaciones. Definido el proceso, es necesario identificar los subprocesos que lo componen. Pero bajo los subprocesos, tenemos de identificar los cuestionarios por aplicar, los cuales deben ser previamente definidos. A continuación, veremos los subprocesos. En este ejemplo, hay dos subprocesos, lo de las gerencias y lo de otros empleados. A cada subproceso están relacionados 3 cuestionarios. Consideremos entonces los cuestionarios. Há uma opção em que se identificam os diversos questionários. O usuário está livre para criar os questionários que necessita. En este caso, vamos a ver o formulário de la evaluação de desempenho de las gerências. Vamos a ver também os itens que lo componem. Há vários itens. O primeiro se refere a competências generais, divididas em qualidade do trabalho, rapidez de execução e resolução de problemas. O segundo item se refere a competências transversales, entre as que se destacam comunicação efetiva, orientação ao cliente interno e externo, entre outros. Vamos a ver como criar os itens de questionários. Há primeiramente um número para o item. O asterisco, en este caso, se trata de um item de grupo. Há uma designação, uma classe ou tipo, es decir, si se trata de um item para o cálculo de la média, de um objetivo, de um item de resposta múltiple, etc. Se há uma competência associada ao item, há uma descrição, um peso ou elemento ponderador, valores para as notas mínimas e máxima, um valor para o objetivo, se lo há, e há um campus para a explicação da nota e observações. Definidos os questionários, podemos agora definir nossos subprocessos. A cada subprocesso se associa um de los questionários previamente definidos. Consideremos então os subprocessos. Para se definir os diversos subprocessos, é necessário indicar o questionário, a escala de evaluação, o ponderador, o agrupamento profissional correspondiente, as respectivas fechas, e, para que associemos os empleados ao processo de evaluação, podemos indicar o processo antecedente para que o sistema pueda associar automaticamente as pessoas por evaluar.
En este módulo, evaluados y evaluadores son generalmente las propias personas de la organización. Es necesario definir quiénes son los evaluados, quiénes son los evaluadores y quién evalúa a quién. Además, un evaluado puede tener más de un evaluador. Es necesario que lo evaluado también esté registrado en el sistema, con un conjunto mínimo de informaciones. A ver. Para saber quién va a ser evaluado en cada subproceso, es necesario ir a la opción Evaluados. Aquí es donde los empleados por evaluar están registrados. Sobre los evaluados se destaca la siguiente información: tipo de persona y su respectivo número, su nombre, título, teléfono, e-mail, sexo, fecha de nacimiento, nivel de instrucción o estudios, nacionalidad y documentos de identificación. En el segundo panel, hay la posición del empleado en la organización, junto con el cuestionario que será evaluado, el respectivo evaluador, las fechas de admisión y antigüedad, los agrupamientos profesional y regional, el vínculo, departamento, actividad, edificio, puesto de trabajo, función, y a información acerca de la fecha de cese. Una vez que los cuestionarios para todos los evaluados hayan sido generados automáticamente, hay que registrar las evaluaciones y las respuestas correspondientes a cada ítem de los cuestionarios. Compite a la aplicación realizar los respectivos cálculos de las notas y otros valores hasta resultar en las notas finales homologadas o aprobadas. Antes de se establecer las notas finales, se pueden aplicar algoritmos para alisar las notas si así lo decide la organización, por ejemplo, basándose en la unidad organizativa o el evaluador. También pueden haber cambios en las notas, justificados por los que tienen permiso para hacerlo. Veremos a continuación algunos detalles sobre el tratamiento de las evaluaciones y las respuestas a los ítems de los cuestionarios. Después de que las evaluaciones hayan sido generadas automáticamente, pasamos a tener disponibles en las mismas los empleados por evaluar. Elijamos nuestro proceso de evaluación de nuevo, hacemos clic en OK, y aquí tenemos la lista de los empleados por evaluar. A continuación, vamos a saltar a los ítems de evaluación. Y de acuerdo con el subproceso, tenemos aquí los ítems por evaluar. Realizar una evaluación es simple. Basta hacer doble clic y pasamos a tener una entrada rápida, en la que asignamos notas, hacemos clic en OK y así sucesivamente, hasta que el sistema calcule la nota final. La nota final se almacena en la tabla de las notas finales homologadas. Estas notas pueden ser alisadas basándose, por ejemplo, en la media de cada departamento o en las de los evaluadores. También pueden ser modificadas por cualquier persona que tenga permiso para hacerlo, pudiendo añadir aún las respectivas observaciones. En el caso de los procesos de autoevaluación, las autoevaluaciones se pueden acceder por el empleado a través del portal del empleado, para que pueda hacer su autoevaluación directamente en este portal.
Como resultado de las evaluaciones y con relación a cada persona evaluada, se obtienen las notas, puntos fuertes y puntos a mejorar, necesidades de mejora o perfeccionamiento y las de formación. Hay informes outputs específicos para hacer esta información disponible. Ya lo veremos a continuación. Más adelante, analizaremos las notas en las estadísticas. Consideremos ahora la lista de puntos fuertes y puntos a mejorar. Podemos filtrar los datos por empleado, grupo profesional, departamento, período, pero en este ejemplo vamos a filtrar por fecha de evaluación. Tenemos, por ejemplo, el empleado 3001, María Méndez da Silva Maia. Se ve que sus puntos fuertes son la capacidad de trabajo, dedicación y responsabilidad, así como las áreas de mejora son prestar más atención a los detalles y hacer presentaciones mejores. También se puede ver las listas de las necesidades de formación que los evaluadores identificaron. Esta información es muy importante, ya que puede servir como una base para definir el plan de formación de la empresa. Además de los resultados asociados a cada persona evaluada, están también disponibles resultados globales, es decir, estadísticas generales. Dada la importancia de las cuotas en muchos sistemas de evaluación de empleados, esta cuestión también es tratada en la aplicación. A ver. Vamos a ver ahora la distribución de notas por cuotas. Vamos a elegir una vez más nuestro proceso de evaluación. Esta lista muestra el número de empleados distribuidos por notas de evaluación. Hay, por ejemplo, la escala de evaluación bueno para 2 personas. Pero existe una cuota de 10%, lo que significa que es una desviación de una persona ante la cuota inicialmente definida. Progresando a las estadísticas generales, de acuerdo con el tipo de ítem, notas, objetivos, respuesta múltiple, disponemos de un conjunto de indicadores. Vamos a ver las notas por unidad organizativa. Vamos a elegir una vez más nuestro proceso de evaluación. Y el sistema nos muestra la nota promedio de la evaluación por departamento, agrupamiento profesional, cuestionario. Sin embargo, hay siempre la posibilidad de ir a la pantalla de criterios, en el panel Agregaciones, y agregar o desagregar más esta información. Por ejemplo, se puede eliminar la información del agrupamiento profesional y añadir la información sobre el ítem, para que se vea en qué ítems los empleados están mejor y peor evaluados. Tenemos entonces la nota promedia por ítem y por departamento. Hemos presentado en este vídeo el módulo Evaluación del Desempeño, con los detalles necesarios para una primera evaluación por su organización. Le recordamos que la implementación puede ser siempre por etapas, considerando, por ejemplo, en la primera etapa solo el registro de la información mínima necesaria para completar el registro de los empleados y cumplir las obligaciones legales. Destacamos también la posibilidad de que este módulo puede ser implementado de forma independiente, sea cual sea el sistema que ustedes estén utilizando, ya que está disponible en la web, en computación en la nube, Cloud Computing, desde nuestros servidores. Tampoco se necesita cualquier instalación local. Este diálogo puede ser profundizado para un mejor análisis de sus necesidades y de las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos totalmente disponibles para escucharle y apoyarle.